comienzos del siglo XIX, cuando Uruguay todavía no era un país independiente, muchos emprendimientos industriales comenzaban a desarrollarse en diferentes puntos de lo que más tarde sería la República Oriental del Uruguay. Las márgenes del río Uruguay fueron precisamente lugares propicios para algunos emprendimientos que desde 1800 empezaron a producir, marcando para siempre la matriz productiva de la región en torno a la ganadería. En principio fueron saladeros, que durante décadas extraían el cuero de los animales y elaboraban trozos de carne salada conocida como charque, para consumo en países limítrofes. Con el paso de las décadas y las posibilidades de generar frío, varios saladeros se convirtieron en frigoríficos. De eso se trata este informe, de la historia del único emprendimiento industrial del rubro que comenzó a producir en 1810 y nunca dejó de hacerlo. El único establecimiento que en el siglo XIX inició su trabajo como saladero y hoy frigorífico, continúa trabajando ininterrumpidamente durante más de 200 años. A orillas del río Uruguay, a 15 kilómetros de la ciudad de Paysandú, encontramos el pueblo Casablanca, un conjunto de casas en el que viven unas 400 personas aproximadamente en torno a una planta industrial del mismo nombre. Típico pueblo pequeño en un lugar paradisíaco, rodeado de naturaleza y las aguas del río. Aquí se mezcla pasado y presente de una pequeña comunidad que se originó a raíz del trabajo en un saladero en la primera década del siglo XIX. El origen del nombre se debe a una construcción anterior al propio saladero, que en la costa del río era vista a lo lejos por los navegantes. Tan simple como indeleble, esa Casa Blanca dio nombre a la zona, luego al establecimiento industrial y paralelamente al pueblo. El primer propietario de estas tierras fue un europeo que había adquirido unas 200.000 hectáreas. A mediados del siglo XIX, el argentino Carmelo Libarós adquiere las tierras y potencia la actividad del saladero. Libarós es el responsable de las construcciones emblemáticas de Casablanca, como su residencia, la Casona de los Cuatro Vientos, la pulpería y la capilla. Tareas encomendadas a los hermanos Poncini, suizos maestros de obra que se encargaron de las construcciones antes mencionadas. El trabajo industrial en 200 años tuvo sus épocas de esplendor y también sus dificultades, sobre todo cada vez que hubo que reconvertir la empresa. No hay que olvidar que la industria en ese rubro pasó de exportar cueros, luego carne salada, hasta llegar a los cortes de carne enfriados y congelados. Establecimientos imponentes en el mundo quedaron por el camino en esos procesos de reconversión. Sin embargo, Casablanca nunca dejó de trabajar. En 1978 se convirtió en Fricasa, frigorífico Casablanca. Ahí el empresario Eugenio Schneider se vincula a la empresa comprando acciones. Schneider estaba vinculado a la ganadería y a la forestación. No tenía mucho que ver con un frigorífico, pero, según él mismo me contó, un día le interesó saber a dónde iban a parar sus vacas. En el año 2000, ya como presidente de la compañía, se instaló en el pueblo para liderar desde allí el único emprendimiento del rubro que está funcionando desde 1810. A mí me preguntan frecuentemente
¿A qué le atribuyo el hecho de que el frigorífico sea la planta de faena más antigua del mundo que hoy está funcionando? O sea, desde 1810 hasta hoy siempre estuvo faenando ganado. No hay ninguna planta, ni en China, ni en Inglaterra, ni en ningún otro lado. Eso lo atribuyo a dos cosas. Primero, al tamaño. Nunca llegó a ser tipo dinosaurio. O nunca llegó a ser tan grande. Siempre pudo adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos con una plata, por ejemplo, del saladero al frío. Ese es un motivo. El otro es que tiene que aparecer el hombre. En las empresas tienen ciclos, y los ciclos se deben en general a quién manda. Familia tal, la persona tal de la familia. Ocurre muchas veces que el fundador es una fiera empresarial, el fundador. El hijo la lleva al esplendor, y ya la tercera generación, eso es muy conocido. Entonces, las empresas tienen que tener la suerte de que aparezca cada tanto una renovación en el mando, una persona que quiera lo que está haciendo. Schneider es una persona que uno podría quedarse horas escuchándolo. A sus jóvenes 80 años, comparte con propios y extraños sus experiencias de vida. Nació en 1940 en Buenos Aires. Estudió filosofía, fue alumno de Jorge Luis Borges. Antes de venir a Uruguay, vivió una parte de su vida en el sur de Chile. Tiene 8 hijos y una amplia lista de nietos y bisnietos. Se especializó en forestación y tuvo que aprender todo sobre la industria cárnica para llevar al frigorífico Casablanca de una situación deficitaria a finales del siglo XX a una un poco más próspera en la actualidad. En los 20 años que está viviendo en Casablanca, el emprendimiento pasó de 180 operarios a más de 600. Que la gente sienta que está en una empresa completamente diferente. Por ejemplo, nosotros no tenemos problemas sindicales, con 600 y pico de empleados. ¿Cómo lo logramos? No fue fácil, no es que me vino de arriba, hubo que demostrar una firmeza absoluta en cuanto a el concepto de negociación. Yo le llamé a los delegados, le dije, senté en mi mesa, le dije, la negociación es como un duelo. Si yo soy el mejor espadachín o el mejor que maneja el revólver, no puedo pelearme con uno que nunca agarró un revólver. Entonces no es justo que nosotros nos sentemos a negociar. Ustedes pidan. Y yo, si le digo que no, le voy a explicar por qué no. Y si le digo que sí, también le voy a explicar por qué sí. Van directamente a hacer una reunión, decir, mira, la heladera del comedor no funciona, o algunos días no funciona, el agua no está fría, bueno, vamos a comprar otra heladera. Pero nunca hay problema en serio. Y me cuido mucho cuando piden un adelanto o algo así. Nunca hago diferencia entre el que está en el sindicato y el que no, jamás. Como todo pueblo, tiene una capilla, y esa capilla tiene una historia en sí misma. Va más allá de lo estrictamente religioso. En su interior se han realizado importantes conciertos de música barroca, actividades abiertas a todo público. Durante décadas, Casablanca fue una especie de pueblo privado, perteneciente a un establecimiento industrial. Por ende, su capilla también es privada. Y pese a que Schneider no profesa ninguna religión, se ha dedicado a mantenerla. Hace 3, 4 semanas vino el obispo de Salto, Fajardo de apellido. Me llama mi abogado, Santiago Pérez del Castillo, y me dice, mirá, va a ir el obispo Fajardo, y yo voy a ir desde Montevideo, quiero que lo conozcas. Bueno, está. Vinieron a mi oficina, estuvimos charlando, y en un momento dado, Fajardo me dice, la capilla que es de ustedes,
la capilla, ¿no sería mejor que fuera de la diócesis? Yo le dije, mira, Fajardo, si querés te la regalo esta tarde. No la vas a poder mantener. Yo tengo electricistas, pintores, albañiles, carpinteros, tengo todo. En este momento están trabajando para la capilla. Lo que pasa es que hacemos conciertos de música barroca mundial y el año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia. Entonces yo no soy católico, no voy a la capilla. Y mi mujer me dice, mirá que está avenida menos, hay unos bancos rotos, bueno, está, vamos a dejarlo 0 kilómetros con la esperanza que en marzo podamos hacer un primer concierto con músicos uruguayos, porque hay muy buenos músicos en Uruguay. La pulpería es otro ícono de Casablanca. Fue construida en 1862 como un típico comercio multirrubros. Se podría decir que es un establecimiento gastronómico de primer nivel, aunque es más que eso. Claro que para que luzca así, fue necesaria una intervención muy importante hace un tiempo. Era eso o que desapareciera, dado lo grande y antigua que es, sumado al estado de deterioro que cada año que pasaba era mayor. Hoy es un centro muy importante para los negocios que realiza el frigorífico, teniendo en cuenta que muchos diplomáticos e importantes comerciantes del mundo llegan a hacer negocios con el frigorífico al pueblo. Fundamentalmente era bueno tener un lugar y predispone a los negocios. Hay negocios que no trabado y acá con un vino de la cava ahí el negocio sale. Hemos hecho muchos negocios acá en la pulpería y seguimos haciendo, y también lograr la benevolencia de los estados extranjeros, ¿no? Porque Remet, por ejemplo, el embajador de la Unión Europea, Karl Otto König, el tipo primero vino con todos los embajadores de la Unión Europea, después vino con su señora, y después llamó a mi secretaria y le dijo, yo quiero invitarlo a usted en la pulpería a comer. Y pagó él, ¿entendés? O sea, lográs una especie de... Porque ellos también, para un europeo de Europa Central, siente que, la pucha, estoy como en casa acá. Siempre digo que para decorar un lugar como este, el dinero no es todo. Aquí, además de una inversión económica importante, hay buen gusto, hay conocimiento cultural y ganas de transmitirlo a los visitantes. Eso explica que un piano del 1900 haya sido comprado específicamente para colocarlo allí, o que se haya mandado construir este instrumento que ya no se fabrica y del que existen muy pocos en el mundo, un arpa con teclado. Yo no consumo muy a menudo música de estilo clásico, pero no dejo de reconocer lo importante que es para las nuevas generaciones conocer las exquisitas expresiones del arte musical de otros siglos, sobre todo ante la carencia creativa y cultural en la que estamos inmersos en cuanto a los géneros musicales y sus exponentes. Estos aportes no dejan de ser legados culturales. Y bueno, ahora estoy en la etapa de adaptarme a mi edad, porque yo en realidad tengo 80, voy a cumplir en junio 81, y como que hay una cierta incongruencia entre el cuerpo y el alma, ¿viste? Entonces estoy tratando de que el cuerpo, o sea, no pretender hacer las mismas cosas. El otro día, estando con Ignacio, tuve una visión. ¿Te acordás que los indios de la llanura, los pieles rojos, tenían nombres, por ejemplo, toro sentado, sitting bull, o caballo loco, crazy horse? Bueno, yo me llamo caballo viejo. Caballo, pero viejo. Viejo, pero caballo.
Cuando vine a esta zona de Paysandú lo hice pensando en ver otro lindo lugar en el que funciona una industria, un frigorífico. Pero me llevo otra impresión. Me voy con la idea de que muchas comunidades y plantas industriales entrelazan sus historias y que esas historias dan vida al lugar. Porque nos cuentan lo que pasó al principio, cómo transcurrió y hacia dónde va una comunidad. Ojalá este trabajo represente para otros que lo vean lo mismo que para mí. Un reconocimiento a las mujeres y hombres que han sido parte de esta historia. Desde los primeros visionarios hasta quienes dieron su mejor y mayor esfuerzo para el bien de una industria y un pueblo.